Mi familia me corrió de mi propia casa. Cuando abrí mi laptop, todos se quedaron pálidos. No les perdoné. El sonido del vidrio estrellándose marcó las palabras de mi hermana. Tienes que irte, Vanessa. Esta noche, yo me quedé parada en mi propia cocina, con Mónica, mi hermana, de brazos cruzados y pedazos de mi taza favorita esparcidos por el suelo entre nosotras. Soy Vanessa, y hasta hace 5 minutos pensaba que era un martes cualquiera en mi casa, pero ahora mi hermana y mis papás estaban montando lo que parecía una intervención mal planeada. «Esto es ridículo», solté, agarrando unas servilletas para limpiar el desastre. «No puedes nada más meterte aquí y exigirme que me largue de mi casa». Mi mamá se retorcía las manos, sentada en la orilla del sillón, como si estuviera a punto de salir corriendo. Mi papá no me miraba, de repente muy enfocado en el patrón de la alfombra. La misma alfombra que yo compré el año pasado cuando se vinieron a vivir aquí, dizque por problemas económicos temporales. «Ya lo hablamos en familia», continuó Mónica, con ese tono mamón que siempre he odiado. «Has tenido la vida demasiado fácil por mucho tiempo, viviendo aquí, trabajando desde casa, mientras los demás apenas si la armamos». Me enderecé, con las servilletas empapadas de café en la mano. «Perdón, esta casa es mía. Yo pago la hipoteca. Y dejé que todos ustedes vivieran aquí sin pagar renta el último año. Justamente ese es el problema», respondió ella. «Te la pasaste echándonos en cara que eras la buena onda, la que ayuda, pero haciéndonos sentir menos. Es tóxico». Se me salió una risa seca, amarga. «¿Tóxico? Mira quién habla. ¿Y a dónde se supone que debo ir?» «Ese ya no es nuestro problema», dijo Mónica. «Necesitamos el espacio. Mamá y papá necesitan estabilidad, y yo necesito dónde quedarme después de mi divorcio. Tú estás soltera. Te va bien. Ya te las arreglarás». Me empezaron a temblar las manos. «Mamá, papá, ¿de verdad están de acuerdo con esto?» A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. Mi papá carraspeó. «Hija, creemos que es lo mejor. Mónica nos necesita ahora, y tú siempre has sido muy independiente». La traición me pegó como un golpe en el pecho. 5 años apoyándolos, cambiando mi vida para acomodarme a sus necesidades. ¿Y así me lo pagaban? Echándome de mi propia casa, con la hermana que siempre me tuvo envidia. «Tienes hasta mañana en la noche», declaró Mónica. «Te ayudamos a empacar». «Ni lo sueñen». Saqué mi celular. «Voy a llamar a la policía. Esta casa es mía». Entonces fue mi papá quien habló, con la voz baja pero firme. «Ya hablamos con un abogado. Como ya establecimos residencia aquí, no puedes echarnos legalmente sin un proceso formal de desalojo, pero tú sí puedes irte por voluntad propia». Las piezas encajaron. Lo habían planeado, seguro desde hace semanas. Mientras yo me desvelaba con los proyectos de mis clientes, ellos se ponían de acuerdo para quedarse con todo lo que construí. «Esto es una locura», susurré. «Son mi familia». «Exacto», respondió Mónica, con una sonrisita de satisfacción. «La familia se apoya. Y ahorita, tú puedes apoyarnos yéndote». Miré a cada uno, el rostro culpable de mi mamá, los ojos evitándome de mi papá, y la cara triunfante de Mónica. Algo frío y duro se formó dentro de mí. «Está bien», dije, sorprendiéndolos con mi tono tranquilo. «Me voy, pero acuérdense de este momento. Acuérdense de que ustedes lo eligieron. No exageres», dijo Mónica, poniendo los ojos en blanco. «En serio te estamos haciendo un favor. Te va a servir de lección de humildad». Me fui a mi cuarto, dejando sus voces atrás. Ya no me temblaban las manos. Saqué mi mochila con la laptop y empecé a juntar lo esencial. Ellos creen que me conocen. La hija responsable. La hermana exitosa que siempre hace lo correcto. Pero no tienen ni idea de lo que soy capaz. Mientras empacaba me hice una promesa en silencio. ¿Quieren darme una lección? Perfecto. Pero las lecciones van en ambos sentidos. Y yo me iba a asegurar de que esta no se les olvidara. Escuché que murmuraban en la sala, seguramente felicitándose por su plan brillante. Que celebren. Muy pronto iban a aprender que el karma siempre vuelve. Y esta vez, yo me iba a encargar de eso. El cuarto de huéspedes de Ethan se sentía como una celda, incluso con mi laptop encendida sobre el escritorio prestado. 5 años de recuerdos me aplastaban la cabeza mientras intentaba enfocarme en los deadlines de mis clientes, y no en la rabia que me quemaba por dentro. «Otra vez estás apretando los dientes», dijo Ethan desde la puerta. Sostenía una taza de café, el vapor subiendo entre nosotros. «¿Quieres hablar de eso? ¿Hablar de cómo mi familia me tendió una trampa anoche? ¿O de cómo llevaban semanas planeándolo mientras comían mi comida y vivían en mi casa?» El café estaba hirviendo, pero igual lo tomé. Prefería sentir cómo me ardía la garganta que gritar como loca. «¿Te acuerdas cuando se mudaron?», pregunté, dejando la taza en la mesa. «Mamá dijo que era temporal,
Nada más hasta que se liberaran los fondos de retiro de papá. Nada más hasta que encontraran otro lugar. Me acuerdo que estabas emocionada, dijo Ethan, recargado en el marco de la puerta. Cenas familiares, tradiciones navideñas. Sí, eso duró ¿qué? 2 semanas. Abrí la app del banco y empecé a revisar los movimientos. Luego vinieron los gastos de emergencia, las reparaciones necesarias que según ellos la casa necesitaba. Y Mónica apareciendo cada vez más, con todo su drama encima. Mi celular vibró. El nombre de mamá brilló en la pantalla. Tercera llamada del día. La rechacé. Seguro ya están buscando algunas de sus cosas, comenté, con una sonrisa de lado. Increíble que ni se dieron cuenta de que el mes pasado moví todos mis documentos y cuentas importantes a otro banco. Ya me olía que algo venía. Inteligente, asintió Ethan. Pero eso no explica por qué estás viendo fotos de hace 5 años en lugar de avanzar con el proyecto de Morrison. Minimicé la ventana que él había visto. Investigación. Estoy documentando todo. Cada peso que me pidieron prestado. Cada recibo que prometieron pagar y no pagaron. Cada vez que interrumpieron mi trabajo o trajeron visitas cuando yo tenía entregas importantes. Vanessa, dijo Ethan con ese tono suave pero serio. No lo hagas. No viste la cara de Mónica anoche. Solté con voz fría. No se trataba solo de necesitar un lugar donde quedarse. Lo disfrutó. Siempre ha sido así, ¿sabes? De niñas rompía mis cosas y convencía a mis papás de que yo tenía la culpa. Cuando conseguí mi primer trabajo de diseño, fue por ahí diciendo que me contrataron porque coqueteé con el jefe. El celular volvió a vibrar. Ahora era papá. ¿Te acuerdas cuando llegaron por primera vez a esta casa? Saqué una foto de hace 5 años. Mira, cena en familia, todos felices. 2 días después, Mónica apareció con 3 maletas diciendo que su matrimonio estaba en pausa. Nunca se fue. Empezó a mover mis muebles, a criticar mis horarios de trabajo, a decirle a mamá y papá que yo era una egoísta por querer silencio para poder cumplir con mis entregas. ¿Qué estás planeando?, preguntó Ethan en voz baja. No dormí nada. Pasé la noche viendo el techo del cuarto de huéspedes de Ethan, como si ahí estuviera escrito el porqué de todo. Cada grieta del yeso blanco me parecía más clara que las razones que me dieron anoche para traicionarme. Pensaba en el sonido del vidrio al romperse, en la cara de Mónica cuando me dijo que me estaban haciendo un favor. Pensaba en mi madre sin poder sostenerme la mirada. En mi padre, tan cobarde como siempre. A las 6 de la mañana me levanté y fui directo a la cocina. Ethan ya estaba preparando café. ¿Dormiste?, preguntó sin girarse. No, tampoco lo intenté. Me sirvió una taza sin decir nada más. Tomé un sorbo. El amargor me despertó del todo. Voy a hablar con un abogado, dije finalmente. Hoy mismo. Voy a sacar a esa gente de mi casa. Ethan se apoyó en la barra con los brazos cruzados. No me interrumpió. Pero no solo eso, continué. Tengo todo documentado. Todo. Los gastos, las transferencias, los mensajes donde me pedían dinero, hasta la factura del colchón ortopédico que compré para mi papá el mes pasado. Vanessa, no me digas que no lo haga. No otra vez. No iba a decir eso, respondió al fin mirándome a los ojos. Solo quiero que tengas claro hasta dónde vas a llegar. Hasta donde tenga que llegar. Volví al cuarto y me senté frente a la laptop. Abrí una carpeta que había titulado Backup Familia. Dentro había fotos, PDFs, capturas de pantalla. Todo en orden. Desde hacía meses sentía que algo raro se cosía, así que empecé a guardar pruebas por puro instinto. Y anoche me confirmaron que no estaba loca. Busqué un despacho legal que una amiga había recomendado en Guadalajara. Les escribí un correo explicando mi situación. Dueña legal de la casa, familiares viviendo ahí sin contrato, negativa de abandonar la propiedad. Mandé copias del título de propiedad y del recibo predial más reciente. 20 minutos después, recibí una respuesta. Me podían agendar una videollamada para el mismo día a las 4 p.m. Mientras esperaba, aproveché para revisar mis cuentas. Estaban limpias, al menos las que moví hace un mes. Pero la cuenta compartida con mi madre, vacía. Me ardió el estómago. Abrí mi correo. Vi algo que me heló. Una notificación de cambio de contraseña para mi cuenta de Amazon, solicitada desde la red Wi-Fi de mi casa. Mi casa. Entré con mi correo alterno y confirmé. Mónica había hecho compras con mi tarjeta guardada. Una lámpara, una licuadora nueva, ropa deportiva. ¿En serio? Fue en ese momento que decidí algo. No solo los iba a sacar, los iba a obligar a pagar cada centavo que me deben. Porque esto ya no era solo venganza, era justicia. A las 3:50, Ethan tocó la puerta. ¿Lista?, asentí. Me peiné lo mejor que pude y encendí la cámara. La abogada se llamaba Teresa Nava. Rondaba los 40 y tenía una expresión firme y amable al mismo tiempo. Le conté todo, sin adornos. Ella tomaba notas sin interrumpirme. Vanessa, dijo al final,
Tienes un caso sólido, pero sí será un proceso largo. Necesitamos comenzar con una notificación formal de desalojo. Una vez que se entregue, tienen 30 días para abandonar el inmueble. Si no lo hacen, podemos solicitar una orden judicial. ¿Y no pueden acusarme de abandono? No si documentamos tu salida como forzada. Y tú tienes pruebas de eso. Me sentí por primera vez en semanas como si recuperara el control de mi vida. Colgué la llamada y respiré profundo. Ethan me observaba desde el marco de la puerta. ¿Y ahora? Ahora empiezo. Esto apenas empieza. Me giré hacia la laptop y abrí la carpeta de evidencias. Decidí imprimir todo. Iba a armar un archivo físico, con etiquetas y separadores. Así nadie podría decir que no sabía lo que hacía. Ni ellos ni nadie. Ethan se fue a correr. Yo me quedé sola. Pero no me sentía sola. Revisaba recibos cuando noté una carpeta oculta en mi respaldo de Google Drive. Era una carpeta que no recordaba haber creado. Se llamaba Documentos Importantes Papá. La abrí. Había solo un archivo PDF. Lo abrí. Y lo que vi me hizo dejar caer el café. Era una carta, dirigida a un abogado, firmada por mi padre. En ella hablaba de cómo la propiedad podría transferirse a su nombre si Vanessa presenta signos de inestabilidad emocional. La fecha, hace 6 meses. Me quedé paralizada. Papá no era solo un cómplice, era el arquitecto. Estuve 15 minutos mirando esa carta, sin parpadear. El archivo no tenía más de una página, pero me costaba procesar cada palabra. Mi papá, el mismo que no podía ni programar el control de la televisión, había redactado, con ayuda evidente, una estrategia para declararme emocionalmente inestable, transferir la propiedad de la casa a su nombre y quedarse con todo. Sin decírmelo, sin darme siquiera una pista. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo mi estómago se retorcía. Guardé el archivo en un USB y lo imprimí. Lo metí en una carpeta aparte. Esa carta era más que una traición. Era evidencia de premeditación. Ya no había espacio para compasión. Esa familia había cavado su tumba emocional, y yo no iba a echarles la cuerda para salir. A las 7 de la noche, fui a cenar con Sara, una ex compañera de la universidad que ahora era psicóloga. No le conté todo, solo lo esencial. ¿Crees que alguien podría convencer a un juez de que su hija es inestable emocionalmente sin pruebas reales? Claro que no, me respondió mientras revolvía su ensalada. A menos que falsifiquen diagnósticos o consigan testimonios manipulados. ¿Por qué me preguntas eso? Digamos que estoy escribiendo un guión, dije, sonriendo forzadamente. Ella soltó una carcajada, pero no dije nada más. No podía confiar en nadie por completo, ni siquiera en alguien como ella, que siempre fue leal. Había aprendido mi lección. La sangre no es garantía de nada. La amistad tampoco. Al regresar al estudio donde estaba quedándome, me encontré con Ethan en la sala. Había tensión en el aire. «Tu hermana vino hoy», me dijo sin rodeos. «¿Qué?» «Sí. Llegó mientras yo no estaba. Dejó esto». Me entregó un sobre manila con mi nombre escrito en letras grandes, rojas, como si fuera una advertencia. Lo abrí. Dentro había una sola hoja, escrita a mano por Mónica. «Vanessa, deberías parar antes de hacer algo de lo que te arrepientas. Papá tiene cosas que tú no quieres que se hagan públicas. Y si crees que nos vas a destruir sin consecuencias, te equivocas». Ni firma tenía, solo esa amenaza velada. No era directa, pero era clara. Me senté en silencio. Ethan se agachó frente a mí. «¿Qué es lo que no quieren que sepas?» «Eso es lo que voy a averiguar». Me encerré en el cuarto y encendí mi computadora otra vez. Entré a la cuenta de mi padre. Aún tenía acceso porque él una vez me pidió ayuda para actualizarla y nunca cambió la contraseña. Revisé los correos enviados. Había uno que me congeló la sangre. Asunto: consulta sobre incapacidad médica de Vanessa Rodríguez. El cuerpo del correo no decía mucho, pero estaba dirigido a un psiquiatra. Adjunto venía un archivo que, por supuesto, no pude abrir porque ya no existía en el servidor. El correo tenía fecha de hace 3 semanas, antes del enfrentamiento. Antes de todo, esto no fue espontáneo, no fue una pelea familiar. Fue una emboscada calculada, con cada pieza en su lugar. Lo cerré todo y me acosté con los ojos abiertos. Mónica había cruzado una línea, y mi padre había cavado su propia fosa. Al día siguiente, llamé al bufete legal. Pedí incluir una cláusula urgente en la notificación de desalojo, prohibición de represalias o intentos de difamación pública por parte de los ocupantes. Quedaron en redactarla. Mientras tanto, decidí protegerme. Grabé un video. Sentada frente a mi laptop, con tono sereno, conté toda la historia. Desde que los dejé mudarse a mi casa hasta la carta que encontré en el Drive. No lo subí a ninguna red. Solo lo guardé encriptado en 3 lugares distintos. Si algo me pasaba, alguien lo encontraría. Pasaron 3 días. Ni una llamada. Ni un mensaje.
hasta que sonó mi celular. Era el número de la oficina de mi antiguo jefe, Enrique, con quien no hablaba desde hacía más de un año. Hola, Vanessa, ¿tienes un minuto? Claro. ¿Qué pasa? Recibí una carta anónima, dijo, bajando la voz. Acusan que durante tu tiempo en la empresa accediste a proyectos privados sin autorización. Dicen que podrías haber usado información privilegiada para tus propios clientes. Me faltó el aire. ¿Cómo dices? Sé que es una tontería, pero venía con capturas. No parecen reales. Pero hay que investigar. Colgué sin decir adiós. Mi propia hermana estaba intentando arruinar mi reputación profesional. Y eso era guerra. No me temblaban las manos. Me ardían. Estaba tan furiosa que sentía los dedos como brasas vivas. Me senté frente a la computadora, con los dientes apretados. Busqué inmediatamente en mis archivos los proyectos que desarrollé durante mi tiempo en la empresa de Enrique. Todo estaba ahí: fechas, entregables, contratos de confidencialidad firmados por ambas partes. Nada que pudiera justificar una acusación como esa. Llamé a Enrique de nuevo. Quiero que sepas que esto es una guerra sucia, le dije sin rodeos. Si las capturas que recibiste son las que yo creo, están editadas, y sé exactamente de dónde salieron. Vanessa, no estoy dudando de ti, me dijo, más tranquilo. Pero la empresa tiene un protocolo. Vamos a tener que abrir una auditoría. Hazla, respondí. Pero cuando esto se aclare, voy a demandar a quien está detrás. ¿Estás segura de quién fue? No respondí. No podía acusar sin pruebas. No aún, pero lo estaba. Esa forma de atacar, de ensuciar sin ensuciarse las manos, era tan Mónica que podía oír su voz detrás de cada palabra de esa carta. Cerré la llamada y caminé al baño. Me miré en el espejo. Ojeras, cabello suelto, la camisa que llevaba puesta desde el día anterior. Parecía agotada, pero no derrotada. Ethan entró en la cocina justo cuando salí. ¿Estás bien? No. Me senté frente a él y le conté todo, esta vez sin filtros. La carta, el correo a mi antiguo jefe, la carpeta oculta, el intento de armar un expediente médico falso. Ethan no dijo nada durante un buen rato. Luego se inclinó hacia mí con expresión seria. ¿Qué tanto estás dispuesta a hacer, Vanessa? Lo que sea. Él asintió. No me juzgó. Solo preguntó, ¿quieres exponerlos? No aún. Primero quiero dejar que sigan cavando. ¿Y si no paran? Entonces no van a tener por dónde salir. Esa misma noche revisé cada red social que tenía. LinkedIn, Instagram, incluso Twitter. Y ahí estaba. Una cuenta falsa que había empezado a seguir a varios de mis contactos profesionales, posteando indirectas sobre diseñadores que venden secretos de empresas y que explotan su posición para ganar clientes. Tenía pocos seguidores, pero suficientes para hacer ruido. Capturé todo. Mandé los enlaces al abogado. Esa misma semana, el bufete legal envió las notificaciones de desalojo a mis padres y a Mónica. La entrega fue certificada, con acuse de recibo. Mi madre firmó. Mónica no estaba. Mi padre se negó a abrir la puerta, así que el documento fue pegado en la reja, como permite la ley. 30 días. Era todo lo que tenían. 30 días para dejar mi casa. Y entonces llegó el golpe que no vi venir. Era domingo. Llovía. Ethan había salido a comprar pan. Yo estaba sentada revisando contratos de clientes cuando recibí una llamada de un número local desconocido. ¿Señorita Rodríguez? Sí, soy yo. Habla el oficial Lozano, de la Policía Municipal. ¿Está al tanto de una denuncia interpuesta en su contra? ¿Qué? Una persona anónima, otra vez ese maldito anonimato, presentó una denuncia diciendo que usted agredió físicamente a una mujer identificada como Mónica Rodríguez durante una discusión familiar. Según la declaración, usted empujó a su hermana contra una repisa y le provocó una contusión. Tuve que sentarme. Eso es mentira. Eso nunca ocurrió. Lo entiendo, señorita, pero es un proceso oficial. Tendrá que presentarse a declarar. Le enviaremos los detalles por correo. Le recomiendo que acuda con su abogado. Colgué. La rabia me dejó en blanco. Ahora estaban intentando meterme en problemas legales. Reales. Falsas denuncias. Manipulación de redes sociales. Sabotaje laboral. Mi hermana no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan. Y si ella quería ver de qué era capaz, entonces le iba a enseñar. Voy a su casa, le dije a Ethan cuando regresó. ¿Qué? ¿Estás loca? Solo voy a hablar. Una sola vez. Pero cara a cara. Vanessa, eso es justo lo que ella quiere. Que pierdas el control. Que te expongas. Lo sé. Por eso voy a ir preparada. Esa noche, guardé el USB con la carta de mi padre, las capturas de la cuenta falsa y todos los documentos impresos en una carpeta negra. Me puse una grabadora en el bolsillo de la chaqueta y me subí al Uber. Iba a verla, pero no iba sola. Iba con todo.
Cuando el auto llegó a la casa, vi que las luces estaban encendidas. Respiré profundo. Toqué el timbre. Y entonces fue mi madre quien abrió. Sus ojos estaban rojos. Llevaba el cabello recogido como siempre, pero más desordenado. Me miró como si yo fuera un fantasma. «Vanessa, ¿está Mónica?» «No», dijo en voz baja. «Se fue esta tarde, con todas sus cosas. ¿A dónde?» «No sabemos. Solo dejó una carta». «¿Qué dice?» Mi madre me miró como si tuviera que elegir entre dos hijas y no supiera cuál traicionar. Luego, fue a buscarla. Regresó con un sobre azul. Dentro, la letra de Mónica. Perfecta como siempre. «Las piezas están en su lugar. El juego empieza ahora. Y tú vas a perder, hermanita». La casa me parecía más fría que nunca. No había terminado. Ni siquiera había comenzado. Leí esa maldita carta al menos 10 veces. El juego empieza ahora. ¿A qué se refería exactamente? ¿No había empezado ya? ¿No había sido suficiente? Volví a guardar el papel dentro de la carpeta negra. No sabía si reírme o arrancarme el cabello. Salí de esa casa con una sola idea repitiéndose en mi cabeza. Mónica no había terminado. Solo se estaba reposicionando. Como siempre hacía. Mamá me miró desde la puerta, sin decir nada. No la abracé. No le dije adiós. Cerró como si acabara de despedirse de una desconocida. Me subí al Uber de regreso al estudio. Ethan me estaba esperando. Me vio llegar con cara de que algo había salido mal. ¿Y? Mónica se fue. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Así como suena. Tomó sus cosas, dejó una carta envenenada y desapareció. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. Ethan me puso una taza de té, como siempre hacía cuando no sabía qué decir. Se sentó a mi lado. ¿Crees que va a parar? ¿Tú la conoces? No, pero te conozco a ti. Lo miré. ¿Y? No vas a dejar que te gane. No respondí. Esa noche dormí 2 horas. Soñé que entraba a mi casa y todo estaba vacío, sin muebles, sin paredes. Solo yo, de pie, en el centro de una casa fantasma. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. La denuncia por agresión no había prosperado. No había pruebas. Pero había otra novedad. La policía había recibido una nueva denuncia, esta vez anónima, alegando que yo había usado documentos falsos para adquirir la casa. ¿Qué documentos? No lo sabemos aún, pero van a abrir una investigación preliminar. Quieren que presentes el acta notarial original y los comprobantes bancarios del crédito hipotecario. Lo tengo todo. Bien, pero prepárate. Están jugando sucio. Aquel día sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era solo la rabia. Era otra cosa, una claridad quirúrgica, como si la herida hubiera dejado de doler y se hubiera convertido en una línea recta, una línea que me mostraba exactamente lo que tenía que hacer. Decidí contratar a una investigadora privada. Se llamaba Bárbara Pineda, una mujer bajita, seria, con ojos como cuchillos. Me citó en una cafetería en Zapopan, sin rodeos. ¿Qué necesitas? Quiero saber dónde está mi hermana. ¿Qué hace? ¿Con quién se mueve? Y si hay algo en su pasado que pueda ayudarme a defenderme o protegerme de lo que planea. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Lo más lejos que la ley permita. Eso es relativo, dijo, sonriendo apenas. Le entregué la carta que me dejó Mónica, los pantallazos de la cuenta falsa, la copia del correo al psiquiatra y la impresión de la denuncia laboral. Bárbara tomó todo sin hacer preguntas. Dame una semana, no fue necesario tanto. 3 días después me mandó un mensaje con ubicación, 3 fotos y una nota. Mónica estaba en un departamento amueblado en Tlaquepaque, rentado a nombre de una tal Diana Ruiz. Las fotos la mostraban saliendo con una laptop bajo el brazo, vestida con ropa deportiva y el cabello recogido. Pero lo que más me llamó la atención fue lo último que Bárbara escribió. No está sola. La he visto 2 veces reunida con un hombre mayor, pelo canoso. Parece abogado. Tengo una foto. ¿Quieres que la mande? Le respondí que sí, por supuesto. Cuando llegó la imagen, sentí que se me iba el alma al piso. Era el mismo abogado al que estaba consultando yo para el desalojo. El mismo. El bufete que me estaba asesorando desde el principio. No podía ser. ¿Mi propio abogado trabajaba con Mónica a escondidas? Llamé al despacho, exigiendo una reunión urgente. Dije que quería hablar directamente con Teresa Nava, la abogada que había llevado mi caso. Pero me respondieron que Teresa ya no trabajaba ahí desde hace una semana. ¿Una semana? ¿Y quién está llevando mi caso ahora? El licenciado Arce. ¿Desea que lo comunique? No, gracias. Colgué con las manos heladas. Me habían cambiado de abogado sin avisarme, y ese nuevo abogado estaba en contacto con Mónica. La infiltración era más profunda de lo que imaginé. Esa noche, Bárbara me envió un audio corto. Vanessa, la cosa se pone peor. Acabo de confirmar algo. Mónica está preparando una demanda.
Quiere solicitar la tutela de tus padres y declarar que tú los manipulaste psicológicamente durante años para tener el control de la casa. Va a usar la carta que firmó tu papá. La está armando con este abogado. Me quedé en silencio. No era solo una guerra. Era una ejecución lenta, precisa. Pero si Mónica quería usar a nuestros padres como escudo, entonces yo iba a hacer lo que nunca pensé. Iba a hablar con mi padre, cara a cara. Y esta vez, no iba a haber perdón. Toqué la puerta de la casa con los nudillos, despacio, como si no quisiera que me oyeran, pero sí quería. Quería que supieran que estaba ahí. Quería ver sus caras. Mi madre abrió, otra vez con esa expresión apagada, como si se hubiera ido secando desde la noche en que me echaron. ¿Está papá? Está en el estudio. Pero no sé si... Dile que necesito hablar con él. Ahora. Me dejó entrar sin responder. Caminé hacia el comedor. Todo seguía igual. Los mismos muebles que yo había comprado. La misma lámpara colgante que ellos criticaron y que luego presumían con sus amigos. Todo tenía mi huella. Y sin embargo, me sentía como una intrusa en mi propia casa. Mi padre apareció en el pasillo. Tenía los hombros encorvados. Usaba la misma camisa que usaba para recibir visitas. Esa que decía que lo hacía ver más respetable. «Hola, hija». «No me digas hija», le dije sin rodeos. Él bajó la mirada. Se sentó en la cabecera de la mesa como si yo lo estuviera llamando para rendir cuentas. Y en cierto modo, así era. «Quiero saber por qué», dije. «¿Por qué firmaste esa carta? ¿Por qué escribiste eso sobre mí, Vanessa?» No me des explicaciones vagas. ¿Creíste que no me iba a enterar? ¿Que no iba a descubrir que estabas preparando con Mónica la forma de quitarme la casa?» Mi padre frunció los labios. Se frotó las manos. «Mónica dijo que tú estabas desestabilizada, que necesitabas un descanso, que estabas perdiendo clientes, que habías tenido crisis, que te la pasabas encerrada, gritando por teléfono, llorando por las noches. Yo no sabía qué hacer. Me reí. Una risa amarga que no pude contener. Y en vez de hablar conmigo, en vez de preguntarme si estaba bien, ¿decidiste preparar una trampa legal?» Ella trajo al abogado. Dijo que era preventivo, que era por tu bien, que si pasaba algo, teníamos que estar protegidos. ¿Protegidos de mí? Mi padre me miró. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente avergonzado. No sabía que ibas a verlo. No sabía que ibas a descubrirlo así. ¿Y de qué más no sabes, papá? ¿Sabes que Mónica me está acusando de agresión? ¿Sabes que mandó cartas a mis antiguos jefes con capturas falsas? ¿Sabes que ahora quiere conseguir la tutela de ustedes y hacerme pasar por una hija abusiva? Su rostro cambió. Lo supe en ese momento. No lo sabía. O no sabía todo. ¿La tutela? Sí, con la carta que tú firmaste. Está armando un caso para quedarse con ustedes legalmente, para que el juez vea que soy una amenaza. ¿Sabes lo que eso significa? No puede ser. Ella dijo que era solo para que tú descansaras, que esto no iba a llegar tan lejos. ¿Tú sabes quién soy, papá? No respondió. Soy la que pagó esta casa, la que te dio un colchón ortopédico cuando no podías caminar, la que cubrió los recibos de luz cuando dijiste que el gobierno te tenía en la mira, la que canceló vacaciones por quedarse a cuidarlos. ¿Y tú? ¿Me firmas una carta con una cláusula para declararme inestable? No sabía que ella estaba haciendo todo eso. Te lo juro. Pues ya lo sabes. Y si no haces nada, entonces eres cómplice. De nuevo, hubo un silencio largo. Mi madre entró a la cocina en ese momento, como si intuyera que algo había explotado. Se quedó de pie, abrazando su suéter. «Vanessa, ¿no podemos resolver esto sin más juicios? ¿Sin más peleas? ¿Ahora te preocupa eso?» Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu hermana está fuera de control», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo pasó. No sé en qué momento la perdimos». Mi padre se levantó con lentitud. Caminó hasta un cajón del mueble del comedor y sacó un sobre. Me lo entregó en silencio. Dentro había copias de depósitos bancarios. Grandes cantidades, enviadas desde su cuenta a una cuenta a nombre de Diana Ruiz. Mónica les sacó dinero. Sí, dijo que era para pagar al abogado, para protegernos, para cubrir los gastos de los papeles. ¿Y cuánto queda? Mi padre bajó la mirada. Casi nada. Mónica no solo me quería destruir a mí, también los estaba vaciando, poco a poco, y ellos se dejaron. Salí de la casa con ese sobre en la mano. Me subí al Uber. Ethan me estaba esperando en casa, pero no dije una palabra al entrar. Solo le mostré los papeles. Se los pasó en silencio. Su cara fue cambiando a medida que leía. Entonces, voy a contraatacar. ¿Cómo? Voy a exponerla, pública y legalmente. ¿Estás segura? Esta vez, no solo voy a defenderme, voy a hacer que pague. Me encerré en mi cuarto. Me senté frente a la computadora.
Subí la carta de mi padre, las denuncias falsas, las capturas editadas, y preparé todo para entregarlo en la fiscalía. Pero también comencé algo más. Un documento titulado Mónica Rodríguez, lo que nadie sabe. Y entonces sonó mi teléfono. Era Bárbara. Vanessa, encontramos algo. Es más grande de lo que pensábamos. Necesitas ver esto. ¿Qué pasó? Tu hermana está usando otra identidad. Y no solo eso. Descubrimos que tiene acceso a una cuenta donde está el dinero de tus padres. Y hay movimientos extraños. Uno de ellos, de esta mañana. ¿Cuánto? 500,000 pesos. ¿Destino? Un anticipo para comprar un terreno en Sayulita. Me quedé en silencio. Mónica no estaba jugando. Estaba construyendo su nuevo imperio. Con todo lo que nos quitó. Esa noche no dormí, ni siquiera lo intenté. El ruido de la calle, el parpadeo de la laptop, la carpeta negra sobre el escritorio, todo parecía sincronizado para mantenerme alerta, como si el universo supiera que lo que venía no me iba a dejar cerrar los ojos. 5 años de sacrificios, 5 años de cargar con 3 adultos, de sostener una casa, de permitirles espacio, dignidad, techo. ¿Y ahora Mónica planeaba desaparecer en la costa con el dinero de mis padres como si fueran su cuenta personal? Sayulita, un paraíso playero. El mismo lugar donde, en una de nuestras pocas vacaciones familiares, Mónica dijo, aquí podría empezar de cero si todo se fuera al carajo. Lo decía en broma. Yo, por lo menos, pensaba que era broma. Abrí la cuenta bancaria de mis padres. Aún tenía acceso. Me lo habían dado hace años para ayudarles con los pagos automatizados. El saldo actual, 4,118.37 pesos. De $500,000, quedaba eso. Me temblaron las piernas. Me senté. Estaba claro que esto ya no era una guerra emocional. Era una estafa. Llamé a Bárbara. Quiero presentar una denuncia formal. Por fraude. Uso indebido de identidad. Abuso de confianza. Todo. Estoy contigo, me dijo. Pero vamos a hacerlo bien. No te precipites. No tengo tiempo. Precisamente por eso. Si actuamos mal, puede escaparse. Pero si seguimos la pista del dinero, podemos atraparla con pruebas contundentes. Ya tengo el nombre del notario en Sayulita. Estoy tratando de confirmar si el pago del terreno ya fue procesado o si aún está en promesa. ¿Y si ya firmó? Entonces vamos a necesitar algo más fuerte. ¿Tienes forma de demostrar que ese dinero era de tus padres, que lo sacó sin autorización? Tengo sus depósitos, las transferencias, y ahora también tengo su consentimiento para revisar la cuenta. ¿Ya saben que se los robó? Perfecto. Dame 48 horas. Y mientras tanto, mantente lejos de redes sociales. Tu hermana sigue activa con la cuenta falsa. Acaba de subir una historia insinuando que estás siendo investigada por evasión fiscal. ¿Qué? Sí. Una diseñadora muy exitosa que lava dinero con proyectos freelance. Esa fue la frase exacta. Voy a matarla. No, Vanessa. Vas a hundirla. Con pruebas. Cerré la llamada con los dientes apretados. Abrí mi propia cuenta de Instagram y activé la opción de ver solicitudes de mensajes ocultos. Había varios. Clientes preocupados. Algunos confundidos. Uno de ellos, Raúl Morales, me escribió. Vanessa, ¿todo bien? ¿Es cierto lo que dicen en esa cuenta? Porque si hay algo raro con los pagos de mi diseño, necesito saberlo ya. Era un proyecto de $90,000. Si él se bajaba, perdía casi todo lo que había ganado ese mes. Le respondí en voz firme. Raúl, todo lo que están diciendo es falso. Hay una persona cercana a mí que está intentando sabotearme. Te puedo mostrar cada factura, cada contrato, cada pago. Agregué un PDF con los comprobantes y le pedí una llamada para el día siguiente. Cerré la APE. Me miré al espejo del baño. Tenía los ojos rojos, los hombros tensos. Aún así, me vi diferente. Más dura, más centrada, menos dispuesta a negociar con quienes me hicieron daño. Ethan llegó de correr. Me encontró revisando archivos. ¿Otra vez no dormiste? No hay tiempo para dormir. Se sentó a mi lado, sin decir nada. Por primera vez en días, me tomó la mano. Esto va a acabar bien, me dijo. Tú no eres la víctima aquí. Eres la que va a sobrevivir. Me sorprendió escucharlo así, tan claro. Gracias, le dije. Solo prométeme algo. Cuando todo esto termine, no dejes que te consuma. Asentí, pero en el fondo sabía que eso ya era inevitable. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Bárbara. El terreno no fue pagado en su totalidad. Solo está en preventa. El contrato es anulable si demostramos que el dinero provino de una fuente fraudulenta. Ya hablé con el notario. Vamos bien. Pero el siguiente mensaje me quitó el aliento. Tu hermana está en Guadalajara. Y hoy a las 5:30 p.m. tiene una cita en el juzgado familiar.
Está pidiendo una audiencia de urgencia para solicitar la tutela provisional de tus padres, por supuesta negligencia de tu parte. Me quedé en blanco. Estaba a punto de encerrarlos legalmente, usando el miedo y el caos como excusa. Iba a convertirse en su representante legal, controlar su dinero, sus decisiones, incluso dónde podían vivir. Me vestí de inmediato. Fui directo a casa de mis padres. Golpeé la puerta hasta que mi madre abrió. Empaquen. Ahora. ¿Qué? Se van conmigo. Hoy. Antes de las 5. ¿Qué está pasando? Tu otra hija está intentando encerrarlos legalmente. Y si no me creen, les muestro la solicitud que acaba de presentar. Saqué la copia del correo que Bárbara había conseguido. Mi madre se quedó blanca. Mi padre apareció detrás de ella, con la misma cara. ¿A dónde vamos? Conmigo. Al estudio, solo por ahora. Hasta que pase esta tormenta. Nadie discutió. Ni una sola objeción. Y mientras cargaban sus cosas al coche, mi celular vibró. Era Raúl Morales. Vanessa, gracias por los documentos, ya vi todo. Lo siento mucho por lo que estás viviendo. Te apoyo 100%. Y si necesitas un testigo para probar que siempre fuiste profesional, aquí estoy. Sonreí por primera vez en semanas. Pero el alivio duró poco. Esa misma noche, mientras mis padres dormían en el cuarto que improvisé para ellos, recibí un correo desde una dirección anónima. El asunto decía: ¿creías que me ibas a ganar así de fácil? Y el archivo adjunto era una captura de una supuesta transferencia mía a una cuenta en Panamá, por 200,000 pesos. Fabricada, falsa, pero peligrosa. Mónica acababa de cruzar la última línea. Abrí el archivo adjunto con el estómago encogido. La supuesta transferencia era nítida, con fecha de 2 semanas atrás. Mi nombre completo, un número de cuenta falso y un banco en Panamá que ni conocía. El concepto: servicios de consultoría privada. La falsificación era buena, tan buena que sabía que podía engañar a cualquiera que no tuviera el contexto. Me levanté de golpe. Caminé por el estudio con pasos duros, sin rumbo. Mi madre se había quedado dormida en el sofá. Mi padre roncaba abajo en el cuarto de Ethan, donde se habían acomodado por unos días. Mónica estaba tocando fondo y arrastrándome con ella. La idea de que alguien pudiera mirar ese documento y dudar de mí me provocaba un ardor en el pecho. Durante años me había partido la espalda para ser impecable, profesional, ética, responsable. Y ahora, una captura falsa podía poner todo eso en juego. Llamé a Bárbara. Vanessa, tranquila, me dijo. Ya tengo a un experto analizando los metadatos de la imagen. Vamos a demostrar que fue fabricada. ¿Y si la manda a Hacienda? ¿Y si consigue que alguien la use en una denuncia real? No pueden construir un caso sólido con eso. Pero vamos a estar un paso adelante. Mañana vamos a presentar una denuncia formal por falsificación de documentos digitales. Así, si ella intenta usar eso legalmente, ya estará registrada como prueba manipulada. ¿Y qué pasa si sigue? Entonces la arrastramos al lodo con cada cosa que ha hecho. No te olvides, tú tienes el respaldo legal. Ella está sola, mintiendo, desesperada, y eso la va a hundir. Colgué. No me tranquilicé, pero al menos tenía dirección. Fui al cuarto donde dormía mi madre. Me senté a su lado. Me observó con los ojos entrecerrados. ¿Todo bien? No, pero estamos vivas. Eso ya es algo. Ella me acarició el cabello como cuando era niña. Por un segundo me permitió olvidar todo. Por un segundo. A la mañana siguiente, Bárbara me citó en un edificio en el centro de Guadalajara. Era un coworking donde uno de sus socios tecnológicos trabajaba. Ahí conocí a Diego, joven, pálido, con lentes gruesos y una laptop forrada de stickers. La imagen fue generada digitalmente, dijo sin rodeos. Tiene inconsistencias de compresión. El nombre de la fuente no coincide con el resto del texto. Y el encabezado bancario es de un formato que ya no se usa desde 2022. ¿Puedes hacer un informe? Ya lo tengo, dijo pasándome una hoja impresa. También tengo una idea más radical. ¿Cuál? Si me das acceso limitado al drive de tu hermana, el que Bárbara había rastreado con la identidad de Diana Ruiz, puedo conseguir las pruebas de que ella misma creó este archivo. Si lo guardó en algún momento, aunque lo haya borrado, hay rastros. Solo necesito un intento de ingreso. Hazlo. Tú no viste esto, me dijo sonriendo. Volví al estudio con una mezcla de ansiedad y esperanza. Me senté a organizar los documentos que iba a entregar al Ministerio Público. Ethan me ayudó con las impresiones. Mamá hizo café. Papá no hablaba mucho. Lo observaba escribir en una libreta desde que llegaron, sin decirme qué. A las 6 de la tarde recibí una notificación. Ingreso exitoso a la carpeta compartida. Documentos Diana Ruiz. Me quedé helada. Lo habíamos logrado. Diego me mandó otro correo minutos después. Lo encontré. Versión original de la imagen. Nombre de archivo. Transferencia. Falsa. 2. Final.
PNG, con fecha, hora y metadatos completos. Adjuntó la imagen y un informe de 12 páginas. Tenía lo que necesitaba. Esa noche, me senté con Ethan en la sala. Le mostré todo. Vanessa, esto es enorme. Si presentas esto, ella podría enfrentar cargos penales serios. Eso espero. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Ella ya lo hizo primero. Pasamos la noche preparando todo. Al día siguiente, a primera hora, entregamos la denuncia ante la Fiscalía del Estado. Falsificación de documentos, difamación, intento de fraude, robo por abuso de confianza. Tenía cada recibo, cada captura, cada grabación. Salí de ahí sintiéndome, no poderosa, pero justa, firme, como si al fin estuviera equilibrando la balanza. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. ¿Vanessa Rodríguez? Sí. Le llamamos del Banco Santander. Hemos bloqueado una cuenta a nombre de Diana Ruiz tras una denuncia de actividad fraudulenta. Usted figura como una de las afectadas directas. Necesitamos que se presente con su identificación para ampliar su declaración. Colgué con el corazón acelerado. No solo estaban bloqueando las cuentas de Mónica, estaban siguiendo el dinero. Y ahora, la ley estaba conmigo. Pero al llegar a casa, encontré a mi padre solo en el comedor. Tenía la libreta en la mano. Me la entregó sin decir nada. En la primera página, con su letra temblorosa, decía: «Esto es todo lo que sé, y lo que callé por miedo. Ya no más». Y lo que estaba escrito en esas hojas era peor de lo que imaginé. Me temblaban las manos antes siquiera de abrir la libreta. El papel tenía ese tono amarillento que se gana con los años. No era una libreta nueva. Era una de esas que se guardan por tiempo indefinido, como si uno supiera que algún día, inevitablemente, la tendría que entregar. Mi papá se quedó en silencio. Solo la empujó hacia mí como quien pasa una herida abierta, y se fue al cuarto, cerrando la puerta sin decir una palabra. Me senté sola en la sala, bajo la luz cálida de la lámpara que una vez compré con orgullo, creyendo que armaba un hogar. Ahora alumbraba confesiones. Abrí la primera página. Vanessa, si estás leyendo esto es porque finalmente decidí dejar de callar, porque aunque te fallé muchas veces, no quiero morir con esto en el pecho. Tragué saliva. Tu hermana no se convirtió en esto de la noche a la mañana, solo que tú no veías, o no querías ver. Siempre fue buena para manipular, para hacer que todos giráramos alrededor de su caos. Seguía bajando los ojos, y con cada línea el aire se me volvía más denso. Cuando Mónica tenía 17, robó dinero del negocio de tu abuelo. No lo dijimos a nadie. Dijimos que había sido un asalto. Inventamos una historia. Fue mamá quien lo propuso. No arruinemos su futuro, dijo. Cuando se fue a vivir con ese idiota de su primer esposo, lo convenció de poner el coche a su nombre. Lo vendió. Dijo que era por deudas. A él lo dejó con una carta de despedida y una cuenta bancaria vacía. Y cuando volvió con nosotros, después del segundo divorcio, llegó con promesas de cambio. Dijimos esta vez sí, pero tú no sabes que antes de instalarse en tu casa, ya había buscado abogado, ya había hecho contacto con un viejo socio mío. Les dijo que tú eras emocionalmente inestable, que estabas al borde del colapso, que vivías encerrada, que habías empezado a consumir pastillas sin receta. Les vendió una historia perfecta. Mi garganta se cerró. Nos mostró capturas tuyas llorando en videollamadas. Dijo que eran pruebas. Nunca nos preguntamos el contexto. Solo vimos lágrimas y nos llenamos de miedo. Pensamos que si algo te pasaba, nos iban a culpar por no actuar. Ella lo sabía. Jugó con eso. Después empezó a decirnos que querías dejarnos en la calle, que tú ibas a vender la casa, que nos ibas a mandar a un asilo. Nunca dijiste nada así, pero nosotros creímos, porque es más fácil creerle a quien grita que a quien trabaja en silencio. Yo firmé la carta porque creí que era lo correcto, porque pensé que te estabas perdiendo. Pero ahora veo que la que se estaba perdiendo era ella. Y nosotros, detrás. Te fallé. No solo ahora. Te fallé desde siempre. Cuando eras niña y Mónica rompía tus cosas. Y yo no decía nada. Cuando te exigí madurez a los 15 mientras ella salía por la ventana a escondidas. Te fallé cada vez que me pediste ayuda y yo hice como que no oía. Perdóname. No por lo que hice. Por lo que no tuve el valor de impedir. Las últimas líneas estaban más temblorosas. No sé si tienes espacio para perdonarnos. Tal vez no. Pero quiero que sepas que, si decides pelear, ahora sí estamos contigo. Cerré la libreta. No lloré. No aún. Fui hasta la habitación. Mi padre estaba sentado en la cama, con la mirada baja. ¿Lo leíste?, preguntó sin verme. Sí, todo eso es cierto. Lo sé. ¿Y ahora qué? Ahora vamos por ella. Con todo. Él asintió. No parecía aliviado, pero sí en paz, como si hubiera esperado años para que eso saliera de su cuerpo. Esa misma tarde, llevé la libreta a la fiscalía.
La agregamos como anexo a la denuncia. El agente del Ministerio Público levantó una ceja al leer el contenido. Esto cambia todo, dijo. Ya no es solo un caso de difamación, es un patrón, un modus operandi. ¿Y ahora? Vamos a solicitar una orden de restricción. Y si logramos probar que el dinero fue usado con conocimiento de causa para perjudicar a personas mayores, puede entrar en la categoría de abuso patrimonial. Eso tiene consecuencias reales. Salí de ahí sintiéndome con un escudo. Por primera vez, no me sentía sola en esta lucha. Ni loca, ni exagerada. Pero lo que vino después me tomó por sorpresa. 2 días después, recibí una notificación judicial. Mónica había sido localizada. La estaban citando a declarar por los delitos denunciados. Y no solo eso, el notario de Sayulita había cancelado la operación del terreno. El dinero sería devuelto, pero solo si ella no lo reclamaba en persona. Fui hasta el banco con los documentos. Solicité una medida precautoria sobre la cuenta. El gerente me atendió personalmente. Cuando vio el expediente que entregamos, su rostro cambió. Entiendo, pero necesitaría que una de las víctimas, es decir, alguno de sus padres, firme la denuncia directamente. Solo así podríamos congelar los fondos antes de que ella los retire por otro medio. Esa noche, mi madre firmó los papeles sin pestañear. No quiero verla ni en foto, me dijo. Pero si esto sirve para que aprenda, hazlo. Lo hice. Y cuando salí del banco al día siguiente, con el bloqueo aprobado, recibí un mensaje de Bárbara. Vanessa, acaba de aparecer. Mónica está en Guadalajara. Y mañana tiene cita en el juzgado. Pero no viene sola. ¿Con quién? Con un abogado nuevo. Y con un testigo que no esperábamos. ¿Quién? Tu tía Clara. Mi sangre se congeló. Clara, la hermana de mi madre. La que nunca se metía. La que nunca opinaba. Hasta ahora. No veía a mi tía Clara desde hacía casi un año. Siempre fue la pariente neutral. Callada. Prudente. De esas personas que están en las reuniones familiares pero nunca se meten en los dramas. Vivía sola desde que enviudó. Y siempre parecía tener una opinión, pero nunca la decía. Ahora de pronto aparecía como testigo de Mónica. Algo no cuadraba. Pasé la noche en vela repasando todo. ¿Qué sabía Clara? ¿Por qué se involucraría ahora? ¿Qué historia le habría vendido Mónica? Porque eso era lo que ella sabía hacer. Construir narrativas. Te daba una versión tan emocional que hasta tú empezabas a dudar de la tuya. Llegué al juzgado con el estómago hecho un nudo. Ethan me acompañó. Llevábamos todo impreso. La denuncia por fraude, los informes digitales, la carta de mi padre, el historial bancario, los archivos originales de la falsificación. Tenía todo, pero igual tenía miedo. Al entrar en la sala, la vi, Mónica, vestida como si fuera una víctima de telenovela. Suéter beige, cara lavada, cabello suelto y natural. Se paró al verme, como si quisiera provocarme, pero no dije nada, ni la miré. No le iba a dar ese gusto. Clara estaba a su lado, envejecida, insegura. Miraba al suelo. La audiencia comenzó. Era una comparecencia para revisar las pruebas en la solicitud de tutela y las denuncias cruzadas. No era el juicio final, pero sí un filtro. Una batalla clave. El juez tenía que decidir si lo de Mónica tenía fundamento o si ella misma estaba cometiendo un abuso legal. ¿La parte demandante tiene algo que agregar?, preguntó el juez. El abogado de Mónica se levantó. Sí, su señoría. Queremos presentar a la señora Clara Rodríguez como testigo de que, en múltiples ocasiones, la señorita Vanessa mostró conductas emocionalmente inestables frente a su familia y que puso en riesgo el bienestar de sus padres mayores. El juez asintió. Clara se acercó. Se sentó frente al micrófono. Miró al juez, luego a mí. Señora Rodríguez, comenzó el abogado. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su sobrina Vanessa? Hace unos meses, dijo Clara con voz apagada. ¿En alguna de esas visitas observó actitudes preocupantes? Vi que estaba estresada, muy encerrada, trabajando mucho. ¿Cree usted que eso afectaba a sus padres? Silencio. Clara bajó la mirada. No. El abogado se tensó. ¿Perdón? No creo que eso afectara a sus padres, repitió Clara, ahora más firme. Lo que afectaba a sus padres era que los pusieran a escoger entre 2 hijas. Y eso fue lo que Mónica hizo. Mónica se giró, impactada. Tía, ¿qué haces? Diciendo la verdad, respondió Clara. Mónica me pidió que viniera a testificar. Me pintó una historia terrible, pero no sabía todo. Ayer me reuní con tu madre. Me enseñó los documentos, la libreta, y me di cuenta de que me querías usar para legitimar tu plan. El juez la interrumpió. ¿Está diciendo que su testimonio original no es válido? Estoy diciendo que no fui testigo de abuso. Fui testigo de una hija sosteniendo a su familia, y de otra manipulando a todos para quedarse con lo que no era suyo.
El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar cómo alguien respiraba al fondo. Mónica apretó los dientes. Su abogado se hundió en la silla. «Gracias, señora Rodríguez», dijo el juez. «Su declaración será tomada en cuenta». Me quedé paralizada. No esperaba eso. Nadie lo esperaba. La audiencia continuó. Presentamos las pruebas. El juez las revisó con atención. Luego habló. Tras revisar las evidencias presentadas y escuchar a la testigo, este tribunal considera que no hay base suficiente para continuar con la solicitud de tutela provisional solicitada por la ciudadana Mónica Rodríguez. Asimismo, se ha abierto una carpeta de investigación por posible falsificación de documentos digitales en su contra. Mónica se puso de pie. «Esto no se queda así», dijo, sin dirigirse a nadie. El juez golpeó la mesa. «Señorita, le exijo respeto a este tribunal. Está siendo formalmente investigada. Cualquier amenaza será documentada». Ella me miró, directa. Sus ojos ardían. Salí del juzgado con una mezcla de alivio y furia. Ethan me abrazó. Clara me tomó la mano. «Perdón por haber dudado», me dijo. «Gracias por no haberlo hecho hoy», respondí. Llegamos al estudio. Mis padres estaban ahí, esperándonos. Les conté todo. Mi madre lloró. Mi padre asintió, como si cada cosa confirmara lo que había escrito en su libreta. «¿Ya se acabó?», preguntó mi madre. «No», dije. «Aún no». Esa noche, Bárbara me escribió. «Tenemos una última pista. Mónica tiene una cuenta de respaldo donde ha estado moviendo dinero. Está a nombre de una tercera identidad, y la operación más reciente fue un pago para un pasaje de avión. Fecha, mañana. Destino, España». Me quedé en blanco. Mónica estaba intentando huir del país, y si salía, no volvería. Me senté frente a la computadora, con la confirmación del pasaje en la pantalla. Mónica tenía un vuelo a Madrid, con escala en Cancún. Salía en menos de 24 horas, y si lograba subir a ese avión, probablemente nunca más volvería. La transferencia estaba hecha. Su cuenta secundaria, a nombre de Jimena Olivares, había sido usada para pagar todo. Vuelo, maletas extra, incluso un hospedaje por 3 semanas en un Airbnb en el barrio de Lavapiés. «Tenemos que actuar ya», le dije a Bárbara. «Voy a hacer la solicitud de alerta migratoria, pero puede que no lleguemos a tiempo si no hay orden judicial. Y eso solo lo consigue el Ministerio Público». Colgué y llamé directamente al fiscal de mi caso. Me conocía ya por nombre y apellido. «Licenciado Jiménez, necesito su ayuda. Mi hermana está por abandonar el país. Tiene denuncias activas, una investigación abierta por falsificación y robo patrimonial. Si se va, todo se esfuma. Voy a hacer lo posible», dijo, «pero no puedo prometer que se active antes de que cruce migración». Me sentí impotente. Después de todo esto, ¿iba a salirse con la suya? Ethan me vio colapsar en el sofá. Se arrodilló frente a mí. «¿Y si no se va?», me dijo. «¿Y si sabe que la estamos siguiendo y todo esto es solo para asustarte?». Mónica no asusta. Mónica ejecuta. «Entonces vas a tener que hacer lo que dijiste que no querías hacer». Lo miré. «¿Qué?». «Exponerla. Pública y completa». Me quedé en silencio. Tenía razón. Me encerré en el cuarto. Abrí el video que había grabado semanas antes, donde contaba todo. Lo actualicé. Le agregué una introducción. Inserté capturas de las denuncias, la carta de mi padre, el testimonio de Clara, las transferencias bancarias. Lo edité con claridad. Sin drama. Solo hechos. A las 11 de la noche lo subí. Título: «Cómo mi familia me robó mi casa. Esta es mi historia». Lo dejé programado para publicarse a las 6 de la mañana, justo cuando el vuelo de Mónica saldría de Guadalajara. A las 6:17, el video estaba en línea. A las 6:21, Bárbara me llamó. «No lo vas a creer». «¿Qué?». «No abordó. Canceló el vuelo minutos antes». «¿Cómo lo sabes?». «Revisé el sistema. Fue al aeropuerto. Hizo check-in, pero nunca pasó migración. Se retiró sin decir nada». Colgué, en shock. Minutos después recibí un mensaje. Era de Mónica. «No pudiste con lo que yo soy, pero lograste algo. Que por fin dejara de subestimarte. Disfruta tu casa. No voy a volver. No porque me ganaste, porque me aburriste». Me reí. No de humor, de agotamiento. Mónica no era una villana de película. Era una persona real, dañada, destructiva. Al final no huía por miedo. Huía porque ya no podía controlar el tablero. Y cuando eso pasaba, se aburría. La noticia de su intento de fuga, el video y la denuncia pública hicieron ruido. No viral, pero el suficiente. Algunos conocidos comenzaron a escribir. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo de ella. Todos con historias, todos con miedo, todos con la misma frase. Algo no me cuadraba, pero nunca lo dije. Días después, recibí la notificación final.
El Ministerio Público cerraba el caso con una resolución a mi favor. La investigación a Mónica seguiría activa, y si volvía al país, tendría que responder ante la ley. Su cuenta fue congelada, el dinero recuperado en un 70%. El resto, perdido en gastos imposibles de rastrear. Pero no me importaba. Volví a casa con mis padres. No para siempre, solo para cerrar el círculo. Ese día, los tres comimos juntos por primera vez sin tensión, sin mentiras. Mi madre me pidió perdón, no con palabras. Me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos. Y lloró. No dije nada, pero no me moví. Mi padre, en cambio, me entregó un sobre. «Es tuyo», dijo. «La casa. Legalmente. Ya transferimos todo. Solo está tu nombre. ¿Y ustedes? Vamos a mudarnos con Clara. Quiere ayudarnos. Nosotros ya no pertenecemos aquí». No discutí. La noche que me quedé sola en casa, me senté en la sala vacía. Apagué todas las luces. Solo dejé una lámpara encendida. Tomé mi laptop y comencé a escribir una carta. No para Mónica, ni para mis padres. Para mí. Querida Vanessa, no fuiste débil por confiar. Fuiste fuerte por no romperte. Y ahora, nadie más decide por ti. Apagué la laptop. Me acosté en el suelo, con una manta. Sentí el frío de las baldosas, pero también sentí libertad. Vanessa Rodríguez recuperó legalmente su casa, limpió su nombre profesional y reconstruyó su carrera poco a poco. Abrió un canal de YouTube donde comparte historias reales de personas traicionadas por sus familias. Nunca más permitió que alguien se quedara en su casa sin contrato. Mónica Rodríguez desapareció de la vida pública. Su paradero es incierto. Se sospecha que vive en algún país de Centroamérica con otra identidad. El expediente sigue abierto. Padre de Vanessa. Se mudó con Clara. Nunca volvió a escribir en la libreta. Asistió a terapia con ayuda de su hija. Vive en silencio, pero en paz. Madre de Vanessa. Cortó contacto con Mónica por decisión propia. Ayuda a Clara con sus labores comunitarias. Cocina para un grupo de mujeres mayores en su barrio. Clara se convirtió en la protectora inesperada. No volvió a dudar de su sobrina. Se volvió activista contra el abuso intrafamiliar encubierto. Ethan siguió al lado de Vanessa. No como pareja, sino como algo más profundo. Un refugio constante. Ella decidió vivir sola, pero él siempre fue la primera llamada. Bárbara Pineda abrió su propia agencia de investigaciones. Usa el caso Rodríguez como ejemplo en conferencias sobre manipulación y fraude emocional. Nunca volvió a dudar de su intuición. Y así, lo que empezó como una traición familiar, terminó como una reconstrucción radical. Vanessa no ganó solo una casa. No ganó. Ganó su voz, su historia y su libertad.